Santiago 3, el libro de Santiago, la epístola, carta de Santiago, realmente trata como rebanadas muy así, y para algunos como que es muy como directo y tajante, y ¿qué querías, no? Entonces no cabe duda, y es muy claro en esto, y son cosas muy, muy prácticas para vivir como creyentes en Jesucristo y vivir juntos también. Entonces mucho de lo que trata es eso, que las cosas muy prácticas de caminar como cristianos, ya sea solo o en compañía de los demás como iglesia. Y recordando que es de las primeras epístolas escritas, Primera Tesalonicenses muy temprano, Santiago muy temprano y el Evangelio de San Marcos. Entonces, la necesidad era primordialmente y principalmente de judíos creyentes en Jesucristo. Entonces, muchas referencias, y lo que presupone es que el que lee eso y el que lo escucha trae como ese trasfondo de costumbres y tradiciones y un conocimiento de los mandamientos de Dios y las promesas de Dios para Israel y todo eso. Entonces, basándose en eso, aplica, entonces es mucha aplicación de lo que ya se entendió. Y nosotros tenemos que como recoger esos hilos, porque no necesariamente nosotros como gentiles ya tenemos esas referencias. Entonces, capítulo 3 empieza con un par de versículos advirtiendo a los que como que tienen el deseo de enseñar la palabra de Dios, 1. Pero 2, ya se extiende a todo el que habla, y es importante ver eso, porque la capacidad de verbalización, o sea, verbalizar es realmente el atributo, el distintivo, y es el atributo único del ser humano. Antes decían los antropólogos que lo que distingue al ser humano es el uso o hasta fabricación de herramienta. Y ya vieron que hasta arañas hacen eso, nutrias. O sea, muchos animales en el reino animal usan herramienta. Entonces, y ni se diga que construyen su nido y todo eso, pero fabrican algo para poder utilizarlo, para protección, defensa, alimento y todo lo demás. Pero verbalización, y siguen y están analizando siempre lo que dicen los delfines, lo que dicen las ballenas en su canto, en sus ruidos, y son ruidos, no tienen ningún identificador de lingüísticas como para poder decir esto es lenguaje, eso es un idioma. Dan a entender algo, miedo, agresión, cariño, o sea, dan a entender emociones, pero no, verbalización es poder plasmar una idea. Una idea y comunicar eso verbalmente a otro. Y por eso podemos aprender otros idiomas humanos, podemos hacernos entender con otros animales, pero tenemos que interpretar sus sonidos que emiten como dando a entender algo, una emoción, cuando ruge el león, cuando canta el gallo, etc. Entonces, o sea, nos comunica algo, pero no es una idea. Y yo sé que por el trasfondo de Disney, de Pixar y de todo, hasta los juguetes hablan, pero realmente eso no es la verdad. Eso es un antropoformismo, o sea, proyectamos atributos humanos a cosas que no son humanas, entonces no es eso. Entonces, dejando esto asentado, vemos que esto, y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en la Trinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, y formó, no habló para hacer todo lo que es el reino animal, pero formó al hombre y sopló su espíritu dentro del hombre y despertó. Entonces, la capacidad de verbalización es parte, y es una parte central de la imagen de Dios, Entonces, por eso es importante, por eso nuestras palabras tienen mucho efecto, y pueden lastimar y pueden consolar y todo eso. Ahora, rapidito,
herejías de palabra de fe es eso que declaras y sucede, que creas realidades y cambias realidades con tus palabras. Eso es una herejía, porque eso está atribuyendo poder creativo, o sea, crear de la nada con tu palabra que solo Dios tiene. Entonces la imagen de Dios, pero no Dios, el ser humano. ¿Ok? Entonces si tienes fe, va a suceder. Entonces muchos, hasta aquí en Semilla, manejan eso. Pues ten fe y va a suceder. O sea, vienes infectado de un virus que es falsa doctrina y necesitas ver, va a suceder porque Dios dice, no porque tú dices. Entiéndelo, Él es el Señor y tú no, Él es Dios y tú no. Entonces va a suceder porque Él dice. Por eso la oración. Si eso fuera aún Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios hecho humano, pero sin dejar su deidad, no hubiera orado. ¿Ok? Lee Juan capítulo 17. Su oración de Jesús como sumo sacerdote, orando por los que creen en Él, orando por los que han de creer a futuro. Entonces no hubiera orado, no hubiera usado así como Padre te pido que, sino sea. ¿Ok? Sea. Entonces cuando veo y oigo a cristianos hablando como sea así y hágase así, digo, ¡uy! ¿Cuándo compraste el universo? Yo no, o sea, enséñame la factura, no cuando Dios te lo endosó. Entonces se maneja mucho y el problema es que como no funciona, a ratos se estrellan contra el muro de la realidad y se agüitan, empiezan a abandonar la fe, pero es porque creyeron algo que Dios realmente no promete. ¿Ok? Promete otras cosas y es interesante. Por clavarte en algo que Dios no te dio, te quedas como el perro de las dos tortas. O sea, a rato esto no sirve y lo abandonas, pero esto nunca lo aprendiste. Nunca aprendiste a escuchar lo que Dios ha dicho. Acuérdate, lo que la serpiente atacó en el huerto de Edén es lo que Dios había dicho. ¿Ok? Y todo es esto. Y cuando Jesús en la tentación en el desierto, Satanás diciendo, y Jesús dice, no, porque escrito está. Otra vez lo que está en concreto, no es lo que yo siento o como yo siento que Dios me habló. Eso es lo que pasó con Eva. Y muchos están ocupando un lenguaje en su devocional, lo que Dios me habló. Perdón, con mi armazón roto. Perdón, o sea, Dios te habló. Está bien, a lo mejor te habló, ¿no? Pero no es precisamente eso, sino lo que la palabra me enseña. Lo que entendí en la palabra. Gramática es importante, ¿ok? Lenguaje es importante. Entonces, saber expresarnos bien es importante. Y más cuando ya están requiriendo que tú traes tus pronombres a la vista y que respetes pronombres alternativos de otros. O sea, el lenguaje es importante. Acuérdate lo que ya hemos dicho varias veces, que quien controla la comunicación controla el pensamiento. Por eso lo que dice Santiago 3 también es importante, es saber comunicarnos con la mejor eficacia como creyentes. No para decir algo y sucede. Imagínate. Hay gente malvada que tiene mucha fe y puede controlar la realidad hablando, y tú y yo ahí estamos distraídos y de repente, ¡puf! Y dice, sí, por eso sucedió el terremoto en 2017. O sea, hay gente que piensa así y entonces es una neurosis ya o sea, está rozando y desgastando su alma porque no camina en realidad. Si caminamos en lo que Dios dice, no hay un roce, no hay un desgaste con la realidad, sino perfecta armonía. Aún en un mundo caído podemos caminar bien si nos basamos en lo que Dios dice. Entonces vamos, Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces ya puedes tachar eso, ¿no? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y cuando dice mayor, podemos decir más severo, o sea, el mayor, o sea, aumenta en el sentido de más severo, más estricto. Entonces, recibiremos los maestros mayor condenación. Y ni siquiera el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación te puede amparar en este caso de maestro, porque eso es delante de Dios y el manejo de su palabra.
¿ok? Entonces sí es cosa seria. Ahora, otra vez, algo que hemos comentado varias veces es que hay un término que yo he aplicado que es como adolescencia espiritual, que más o menos si sucede cuando ya tienes como 4 o 5 años de creyente, ya como que has recorrido un poco en las escrituras, quizás tomado un discipulado, quizás, o sea, ya, como que ya te discutes, ¿no? O sea, ya manejas esto, ya es como andar en bicicleta, a veces soltar el manubrio y no pasa nada, entonces ya puedes, pero es adolescencia porque te falta experiencia y madurez y un conocimiento muy real de lo que no eres. ¿Ok? Entonces cuando estamos viendo es que yo puedo, porque puede suceder, no es nada difícil caer en la cuenta de algunas cosas y decir, aquí Jaime se equivoca, aquí se repitió, aquí iba a poner un ejemplo y ya no dio el ejemplo. O sea, y lo puedes analizar y hay catadores de sermones, que andan así expertos en eso y todo, y sin duda lo podrías hacer mejor, lo podrías hacer correcto, podrías incluir toda la información, no te arrastra la lengua porque no eres extranjero, o sea, seguramente, pero cuando ya estás aquí 10 minutos te das cuenta que hay otra vibra, ¿ok? Cuando estás dando un sermón. Pero lo que he visto también es que de repente hay personas que dicen, sí, pero a mí me encanta decir a otros cómo tienen que vivir. Algunos se hacen coach para empresas y éxito o para tu vida, otros se hacen predicadores. Y entonces por eso enseñamos lo más ampliamente que podemos la palabra de Dios para que todos puedan, sí, criticar. Criticar, reconocer deficiencias y reconocer error, que es más importante. Porque, o sea, todos podemos manejar un coche chafa y llegar a nuestro destino, ¿ok? Pero si lo manejamos mal, aunque sea un Hummer del año, si lo manejamos mal, lo más seguro es que va a haber un accidente. Entonces, eso es lo que hay que ver, a dónde va con esto, con la exposición de las escrituras, ¿a dónde vamos? Ok, entonces dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya quedó claro, ¿verdad? Porque todos ofendemos muchas veces. Y ofender aquí, parte del problema es que no es insultar o molestar, es ofensa en el Nuevo Testamento, a veces se traduce ofensa, a veces se traduce tropiezo. Entonces el verbo en griego es como cuando vas caminando una vez frente a Rey de Reyes. A algunos ya les ha pasado, hay una parte que la banqueta tiene una diferencia así. Entonces, yo muy cumplidísimo, o sea, no estoy en peligro por no usar cubrebocas, sino en peligro por usarlo. Entonces voy muy respetuoso, me levanto, pongo mi cubreboca y ya no ves aquí. Entonces voy saliendo, tropiezo, pega mi pie, exacto, sincronizó, exacto con esa diferencia como de 1 centímetro y así. Simbrado, a largo, quedé tendido. Y delante de todo es restaurante. O sea, yo que fuera el dueño, y si me está oyendo, ya está tu aviso. Entonces, o sea, arregla eso. Y si sucede a cada rato, es lo que llego a entender. Y entonces yo ya dejé sangre ahí en la banqueta como todo buen patriota. Entonces, y ya había comido, pero bueno. Entonces, o sea, ve esto, eso es tropezar y no necesariamente caer, ¿ok? La idea es que simplemente, ese tipo de tropiezo, ¿ok? Eso es lo que el verbo da a entender. Entonces, escandalón es el tropiezo como macro tropiezo, escándalo, pero escándalo en griego, de donde viene nuestra palabra, un escándalo, es eso, es como que, ¡puf!, así. Y entonces es como que, ¿qué fue eso? Y todo se detiene,
¿ok? Nadie se detuvo porque yo me tropecé ahí en la banqueta, todo siguió normal. Entonces eso, tau no es escándalo, ¿ok? Entonces usa el léxico griego. Entonces todos ofendemos, todos tropezamos muchas veces, o sea que no nos fijamos, no alzamos bien el pie, no somos ágiles como necesitamos ser, ¿ok? Esas son las razones. Como orador, como predicador, como maestro de la palabra en un grupo de discipulado, o sea, se te va el avión, hay una interrupción, te da hipo, desayunaste bien, eructas en medio de decir algo y está a todo dar celestial eso, o sea, todo eso pasa, ¿ok? Todo eso pasa. Pero parte del problema que pasaba con estos que iban a leer eso es que el gnosticismo ya estaba dentro del judaísmo, ¿ok? Como parte de. Entonces, y por eso empezó a infectar también a los nuevos cristianos. Y es la idea de que entre carne débil, mortal, y algo espiritual no hay nada en común. Entonces somos tan espirituales que nunca eructamos. Somos tan espirituales que nunca se nos olvida lo que íbamos a decir. Entonces, califícate. De acuerdo con eso, ¿eres espiritual o carnal? ¿Verdad? Y ahí tronamos. Pero realmente eso es el gnosticismo, que entre carne y espíritu, entre lo mortal y lo inmortal, nada que ver. Entonces, el que es muy espiritual nunca va a tener como una debilidad o un tropiezo común a cualquier mortal. Pero si te das cuenta, sí lo tenemos y puede ser de los mejores que hay. ¿Ok? Entonces, si entendemos eso, dice, porque todos ofendemos, o sea, es parte de ser humano tropezar. Si alguno no ofende o tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso el énfasis está en tener suficiente gracia física, agilidad, equilibrio y todo, como conciencia de tu entorno. Entonces, o sea, bajando la escalera de aquí en Casa Semilla, yo así lo puedo hacer y por estatura. Era chaparro el albañil que hizo la casa, entonces por estatura vas bajando así la escalera, o sea, en este escalón tienes que hacer esto. Si mides un 83 o más, haces esto. Ya, es un reflejo, ¿ok? Ojalá siempre tuviéramos esos reflejos, esa conciencia de entorno y todo eso como para estar tan ubicados en nuestro espacio que nunca nos pasa nada. ¿Okay? Entonces, si te has quemado en la cocina, si te has cortado en la cocina, o sea, ¿qué pasa cuando estás tratando de aflojar una tuerca en los birlos para cambiar una llanta en tu coche? O sea, y no se da. O sea, todo esto requiere cierta habilidad, ¿ok? Psicomotriz. O sea, necesitamos poder hacer bien las cosas. ¿Nunca has clavado la aguja en tu dedo pegando un botón? Torpe, inútil. No, tienes que seguir pegando el botón. Ten. Y no juegues tan recio porque mira lo que pasa cuando tengo que pegar tu botón. O sea, lo hacemos para echar culpabilidad y mejor comportamiento resulta. Entonces, eso es normal. Pero si uno puede tener la agilidad en hablar, tiene una agilidad física. Uno de los primeros como indicadores de que alguien está teniendo una embolia que afecta al cerebro es que de un lado, o sea, saca tu lengua y no sale bien de un lado porque está teniendo muy, muy inicial parálisis en la lengua, ¿ok? Que la cara está así, que un ojo está así, o sea, es inicial, pero arrastrar, no tengo embolia, es simplemente porque así.
Entonces, sí, yo venía bajando porque no iba a haber amplificación, yo no sabía que no había electricidad. Entonces dije, ok, entonces vocaliza, entonces calentar los labios para decir B de burro y B de vaca y todo eso. Entonces R con R cigarro, R con R barril. ¿Y qué sigue? Qué rápido corre, porque eso no es un sonido propio de inglés. Entonces, calentar la lengua, los labios, los cachetes, y luego resonancia así, y así, y llegar y no hay amplificación, no hay electricidad. Órale, estamos listos. Entonces, pero no siempre funciona. Cuando teníamos los tres servicios, llegan y están diciendo, ¿qué le pasa? Por puro cansancio. Bien entretenido, ¿no? Entonces, viendo eso, porque lo que sigue en versículo 4 ya es simplemente cuando hablamos. Y eso no es el que predica o el que da una clase en un discipulado o algo así, sino cuando hablamos en general. Y entonces eso ya nos toca parejo a todos. Pero ya me puse de ridículo ante ustedes y ahora ya les toca. Versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y un día estaba en el monte, yo solo fui hacia montar, muy aquí, vaquerote y todo, y simplemente por X razón, de la rienda había como del freno como una cadenita y otro aro y con eso ya las riendas. Y algo pasó con el eslabón de la cadenita que agarraba el aro aquí del freno. No sabes de lo que estoy hablando, pero pues duérmete y en un minuto te despierto. Pero entonces, que se cae. Entonces yo, ¿cómo le hago? Si jalo, el caballo va a estar perpetuamente dando vueltas hacia la derecha. Entonces, ¿cómo le hago para hacerle entender sin que se dé cuenta que realmente ahora yo no controlo en absoluto? O sea, él puede hacer lo que él quiere, ir a donde quiere y me lleva o me bota como él quiere. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, el caballo sin eso va a hacer lo que él quiere. A menos que seas Antonio Aguilar y hasta se pone a bailar simplemente porque le dices. Pero para que veas, otra vez, verbalización. Es importante. Ok, entonces ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces otra vez es así, y cuán grande sea la nave, aún así es mucho menos tamaño. O sea, el timón no es el tamaño del barco, pero el barco da vuelta bien. Entonces son cuestiones de física, de actitud de parte del caballo y de lo que es física, inercia y todo eso para una nave. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Okay? Entonces no requiere de mucho para hacer mucho efecto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y dices, ok, aplácate, Jacobo. O sea, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pero si has sido alguna vez calumniado y ves cómo brota aquí, brota allá, y dices, ¿cómo sabe esto? O sea, si ni siquiera conoce al que inició la calumnia. Entonces se encendió todo el bosque por un pequeño fuego, por una chispa. Entonces, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, no tiene ni hueso, pero rompe huesos. ¿Ok? Y entonces, o sea, comparado con lo que es la fuerza de tu mano, por decir, lo que son los músculos de tu espalda, ¿ok? Para mantenerte así, en pie y todo eso, o sea, lo que es muscular, neurológico y todo eso, y tu lengua, y simplemente estás así y muerdes la lengua cuando estás comiendo y ya estás así.
¿ok? O sea, es una bomba dentro de tu boca y estás, ¡ay! Me mordí la lengua. Ok, entonces viendo cómo está todo eso, dices, es capaz de mucho, pero también sí puede ser domado. Pero vamos a ver, lo más importante es ver que parte de llevar nosotros la imagen de Dios es, vamos a tener que hablar, ¿ok? Vamos a tener que tener conversaciones, darnos a entender lo que otros nos están diciendo. Entonces tenemos que salir adelante en esto. Y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesto entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toma, yo nunca he visto en los que memorizan textos bíblicos que alguien memorice aquí versículo 6. Como dicen, no, es pura condenación. O sea, ¿cómo me voy a librar de eso? Hablando. O sea, la solución es que vas a tener que hablar. Vas a tener que ver cómo puedes hablar, cómo puedes verbalizar ideas y cómo podemos salir adelante con esto, que sí es un problema. Entonces, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es parte también de llevar la imagen de Dios. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ok. Y que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces sí es un problema, pero vamos a ir viendo. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 18. Si quieres aprender a afinar y gobernar tu lengua, tienes que leer en Proverbios. Es útil para muchas cosas más, pero sí tienes que leer aquí, estudiar, y vas a conocer muchas cosas. Ok, Proverbios 18, versículo 8, por eso es veneno mortal, o sea, encendida la lengua por el infierno. Y dice, ok, ya entendí. O sea, tenemos que hacer cambios. Pero entonces, versículo 8, aquí, Proverbios 18, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Es como atole. Es como, ¿qué será? Gelatina, flan. Bocados suaves que ni siquiera necesitas masticarlo. Entonces te lo pasas así. Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Por eso, veneno mortal, aguas. Tenemos que ver eso. ¿Ok? Entonces, ahora, para poder enderezar esto mejor, vamos a San Mateo. ¿Qué vamos a hacer? Porque somos hechos por Dios para hablar y para escuchar al que habla. ¿Cómo la vamos a hacer? O sea, la solución no sería dejar de hablar. Hay conventos donde los monjes en esos conventos toman un voto de silencio. Entonces hablan con gestos. Ahí está el problema, o sea, no se entienden igual porque tienen que hablar con gestos. Y la idea es, o sea, ve lo que pasa cuando no estudias ampliamente la palabra de Dios y te clavas en un versículo. Cuidado. Entonces, para no pecar con su boca, no hablan. Y Jesús dice, pero si odias a tu hermano, ya eres asesino. Si ves una mujer para codiciarla, ya eres adúltero. Y eso es con tus ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a poner vendas en los ojos. Y luego, o sea, no has entendido. O sea, vas a tener que ver. Oh, abre tú mis ojos para ver maravillas en tu ley. Entonces voy a tener que ver. Pero voy a tener que hacer un pacto, como dice Job. Voy a tener que hacer un pacto, un convenio con mis ojos. Y voy a tener que saber gobernar mi boca. Pero ¿cómo? Eso es el detalle.
¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Porque vamos a tener que hablar. O sea, ¿a poco vas a ir a la tiendita o al Oxxo? Y mínimo, o sea, el Oxxo es autoservicio, entonces bola de mudos pueden entrar ahí, ¿no? Y puedes ver en la pantalla y ya sacas el efectivo y todo eso. Pero un día sí le vas a querer decir, ¿no van a abrir la otra caja? O sea, verbalización es importante, pero vamos a decir como a la antigüita, vas a la tiendita, entonces, ¿cómo la vas a hacer? Dices, ok, leche, 1 litro, ok, ok, aquí están las teleras para hacer tortas, o sea, y todos los que están atrás así, quiere tortas, o sea, pobre mudito, le vamos a ayudar, no puede hablar. Entonces, o sea, vas a tener un problema y tienes que poder hablar, ok. Entonces, bien, vamos por favor, San Mateo capítulo 6. Versículo 21, Jesús hablando de hacer no tesoros en la tierra sino el cielo, pero dice la razón, ¿ok? La razón es porque donde está mi tesoro estará mi corazón. Entonces lo que más aprecio, lo que más valoro, hay un vínculo en mi corazón con eso, con lo que más valoro. Y eso es importante para lo que sigue aquí. Entonces, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Listo. Ok, vamos adelante, por favor. Mateo 12. Versículo 34. Eso, o sea, Jesús dice eso, entonces entendemos a Jacobo, el hermano de Jesús, cuando dice, es un fuego, es una bestia indomable, enciende todo un bosque, o sea, es veneno, está lleno de veneno mortal, encendido por el infierno. Dices, ok, entendí que hay un problema. Pero aquí ve lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Digo, después del Sermón del Monte, pero aquí está hablando. El contexto es para ser realmente su siervo y su seguidor, y en eso llegan los hermanos de Jesús y María, y es interesante, o sea, Jacobo vendría en ese grupo y Jesús está diciendo esto, versículo 34, Mateo 12, 34, generación de víboras, así como para quedarnos completos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es muy sencillo, dejar de ser malos. Entonces, lo que hablo va a cambiar cuando lo que soy cambia, ¿ok? Entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que más valoro? Donde está mi tesoro estará mi corazón. Y ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Mas, dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Otra vez, hablar lo bueno requiere que yo ya tengo algo bueno atesorado aquí, en mi corazón. Entonces el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, si no te pasó la cachetada en versículo 34, generación de víboras, ahora ya en versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Bueno, o sea, te tomas el tiro, yo te lo doy. Ok, eso es muy fuerte, pero dice, ok, de toda palabra ociosa, inútil, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque revelan algo de nosotros, ¿ok?
¿Del buen tesoro de tu corazón o del mal tesoro de tu corazón? Ok, entonces viendo eso, tengo que ver un cambio en mí adentro, sin decir. O sea, simplemente es cambia quién soy, cambia mi tesoro, cambia mi tema, ok. Todo eso está cambiando, entonces como hablo va a cambiar. Hace muchos años, y tú dices, siempre hace muchos años. ¿Quieres que yo diga hace 8 días? ¿Tú? No, entonces hace muchos años, érase una vez en una ciudad lejana, en otra galaxia, pero había la prima de alguien de la iglesia, entonces llega a la iglesia y era policía federal de caminos y además de familia muy leprosa en su forma de hablar. Entonces llega y yo después, o sea, está como saludando, mira, te presento mi prima y todo eso, están platicando y como tartamudeaba y como que se quedaba como en what, así hablando y después le digo a su primo, el de la iglesia, digo, ¿qué le pasa a tu prima? O sea, ¿tiene un problema neurológico? Dice, no, es bien grosera. Es bien mal hablada y le hierve la boca como todos en mi familia y más porque el entorno de su trabajo entre hombres como que se defiende hablando exageradamente así. Entonces, por no decir, o sea, mis respetos, por no decir una grosería, o sea, quita cada tercera palabra de lo que habla y nomás tartamudeaba y retosía y se volteaba y cambiaba de color y digo, ok. Pero llegó a Cristo. Es interesante, o sea, y las cosas cambian, porque aquí hubo un cambio. Quien era cambió y tenía otro tema porque tenía otro tesoro. Entonces tenemos que ver. Ahora, nosotros podemos estar congregándonos y ser chismosos y ser calumniadores, o sea, y nunca dices una mala palabra. Okay. Nunca dices una grosería, pero estás contaminando o estás pervirtiendo derecho para alguien, estás afectando lo que otros piensan acerca de una situación o una persona. ¿Te acuerdas cuando hace unos años aquí en Cuernavaca, cuando hubo la psicosis social, que hubo un rumor que a las 8 de la noche balaceras por todos lados, que no fueras un antro vestido de negro porque te iban a matar? Y digo, pero ellos vienen vestidos de negro. O sea, ¿qué onda con eso? Y señoras nice, en la zona nice de Cuernavaca, en el súper, o sea, se les ocurre, pues hay que comprar algo porque esta noche a las 8 termina el mundo, entonces tengo que ir por pan y leche y algo y huevo y todo. O sea, dices, mejor ayunen y oren a Dios si el mundo está terminando así tan de repente. Entonces ahí están llorando de pánico en la caja, en el súper, porque son 10 para las 8. No hubo nada. Fue probablemente un alumno de marketing o algo así que hizo una prueba de en qué tiempo corre una versión. Un escritor dijo hace años que una mentira da vuelta al mundo en lo que la verdad está encontrando sus zapatos. ¿Okay? Entonces así, da esa versión. Estuvimos en una boda aquí en el lago. Terminando, yo un poco enfermo, entonces pues ya nos vamos, ¿no? El frío, el aire sobre el lago y todo eso. Y alguien me acompaña hasta el estacionamiento del hotel donde fue la boda y así se despide como que pues ya nos veremos en el cielo. Otro ofreció pagar habitación esa noche en el hotel y todo eso. Pero fíjate, la verdad afecta. Entonces otro que trabaja en seguridad pública de Morelos habló con su jefe. 2 versiones pude tener. Otro está diciendo, mira, yo me llevo con muchos taxistas. Nunca toma un taxi, entonces yo no sé de dónde saca esa versión. Pero entonces yo me llevo con muchos taxistas y dicen que ahorita ya está soltando en Cuernavaca esto, que hay muertos tirados y bla, bla, bla. Y dije, ajá. Entonces el de seguridad pública habla con su jefe y dice no hay nada de eso. Y otro, mi cuñado que es bien antrero y era sábado en la noche, dice que por todo ese largo donde según iba a ser más fea la cosa, no hay nada.
Pero literal, no hay nadie en la calle, no hay coches, no, o sea, todo Cuernavaca está debajo de su cama o encerrado en el ropero. ¿Ok? Entonces sí causó un espasmo en Cuernavaca y sí fue muy general y no fue verdad. Ahora podemos decir, no es cierto, y te metes ya en la balacera. Entonces, ¿qué hacer con estas cosas? Bien, siguiendo adelante con esto, por eso, vamos, por favor, estando en Mateo, donde estamos, sigues en capítulo 15. Interesante Mateo, como él tiene que decir lo que él cita de Jesús es importante aquí. Mateo 15, versículo 18. Están hablando de lo que contamina al hombre, de que no puedes comer así, no puedes comer sin lavar las manos, y no era por higiene, sino como ritual. Entonces, o sea, y Jesús, o sea, los discípulos están haciendo eso, como que no hacen el ritual, y no era por higiene. Otra vez, entonces, dice, pero lo que sale de la boca, no lo que entra, porque lo que entra en la boca, bien o mal, simplemente, o sea, puedes estar mal el estómago o algo así, te puede hacer sentir mal, así, pero realmente es así y tiene un fin. Lo que sale de nuestra boca, como quien dice, no tiene fin, o sea, no termina. Y es importante entonces sí salir adelante en esto y ver un cambio en nosotros. Entonces, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, lo que hablo me contamina y te contamina. Y eso está fuerte. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, esa noche, que toda la versión desató algo que siguió y sigue hasta el día de hoy. Por el miedo, porque el miedo da como mucho peso y textura en nuestra existencia. Cuando no hay paz y cuando no hay gozo, tener miedo es lo que sigue, como que puedo andar con miedo. Entonces, de la iglesia, deja a la gente que no conoce, pero de la iglesia la gente se juntaba a superar la versión de terror que otro podía contar. Parecía reunión de AA. No, espera, yo borracho una vez hice eso. Entonces así, no, que aquí en el pueblo de un tío mío, que pasó esto, y todos están ya con cuerpos descuartizados, regados por donde quiera, o sea, todo eso está pasando. Y sí, había una verdad en eso. Pero una de mis hijas vio lo que estaba pasando. Aquí tuvimos un secuestrado y lo mataron. Entonces organizó específicamente oración por nombres de bandas y por los jefes y elementos de seguridad pública. Y fíjate, empezaron a rescatar a secuestrados, empezaron a caer como Chapo Guzmán, o sea, empezaron a caer los malos y ser librados las víctimas. O sea, algo empezó a suceder. Entonces, cuando escuchas una versión que sale de la boca de alguien, ¿cómo respondes? Eso es muy, muy importante para nosotros. ¿Cómo respondes? Pues espérate, yo te voy a contar una versión que supera por mucho tu versión. O sea, y agarran el micrófono y le dejan al otro hablando. Y ahora voy yo y rapean una versión de terror que a todos les deja con la boca abierta. Y ya estamos así. Y ahora voy yo. No, yo sigo. Y luego pasó al otro día. Entonces, y entonces ya estás lleno de eso. 20,000 razones por tener terror y estar paralizado de miedo. ¿Ok? Entonces, si el efecto de cómo hablamos y lo que comunicamos sí es importante y produce algo que no está de acuerdo con realidad y no prepara a nadie para la realidad, aunque sea de terror, porque causa parálisis. ¿Ok? Igual calumnias, igual chismes y todo eso, hasta fantasías.
Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre, las que salen de su boca. Ok, dices, entonces vamos a Tito, ya en el Nuevo Testamento, más adelante, Tito, capítulo 3. Primero tenemos que ver qué es lo que Dios ya nos ha dado, qué es lo que ya tenemos. Antes de Santiago, Hebreos, antes de Hebreos, Filemón, antes de Filemón, Tito, capítulo 3. Versículo 3, versículo 4. Bueno, versículo 3, porque eso es lo que era. Y hay un cambio de contenido porque hay un cambio en mí. Entonces lo que era cambió, el contenido cambió, el tema cambió, y si no, tengo que actualizar el contenido y tengo que actualizar el tema. O puede ser que aún necesito nacer de nuevo y por eso no me funciona. Y sigo contaminado y contaminando con mi boca. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Y verdad que ya no? Bueno, ok. En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y es uno de los pero Dios, y da vuelta al asunto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Es una frase larga, mucho contenido, pero hubo un cambio adentro, ¿ok? Y eso viene de parte de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ok? Cambió el contenido, cambian las acciones, o sea, ya no aborreciendo, quizás siendo aborrecidos por otro, pero ya no aborreciendo, ya no rebeldes, no tan insensatos y todas las cosas están moviendo. Que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cuando dice palabra fiel, es una de las 5 veces que dice palabra fiel. O sea, esto es ancla para tu fe. Eso es una de las esquinas o es una columna en donde basamos más. Entonces, palabra fiel. Pero, versículo 9. Pero, eso es el pero del hombre. Pero Dios, a pesar de esto, hizo así. Entonces, pero evita las cuestiones necias. Entonces puedes empezar cambiando temas y cambiando contenido. Evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Estás perdiendo tiempo hablando así. Al hombre que cause divisiones. Entonces hay alguien que va a sacar su bandera de que la Biblia dice, o que el Espíritu dice, o que esto no está bien, o yo predico mejor, o él predica mal. O sea, cuidado con eso. El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces otra vez, o sea, evita estas cosas porque son vanas y sin provecho. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Déjalo. O sea, hay gente que no le vas a cambiar de por sí. O sea, inténtalo con alguien cercano a ti que ya va a cambiar. Ya lo han intentado contigo. O sea, gente valiente, gente inteligente, gente paciente, gente creativa, ya se vio frustrada contigo para cambiarte. Y tú imaginas que hay gente alrededor de ti que tú vas a poder cambiar. Entonces, cuando muestra algo así, déjalo. Discute y discute y discute. Llega un momento que nomás están dando vueltas sobre lo mismo en el número de veces. ¿Ok? Entonces, checa, ve esto. Ahora vamos, por favor,
al Salmo 19. Entonces el cambio y el contenido y el tema necesitan cambiar, y aquí nos dice cómo. Dios hizo algo por su bondad, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, hemos sido regenerados por Él, la regeneración, nacer de nuevo, ok, y Dios ha derramado eso en nosotros, entonces evita esto, o sea, tienes que cancelar y cerrar la llave del flujo de contenidos y temas que realmente, o sea, lo vas a tener que repetir y no funciona. No aguanta ser repetido. Ok, entonces Salmo 19, versículo 7. Eso es todo, diferentes atributos de la palabra de Dios, lo que es y lo que hace. Y vamos a ver lo que dice. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, entonces todos tropezamos en muchas cosas. Entonces, para ser sabios, puede ser sencillo, ok, ahí estamos así que nos falta, pero entonces hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Romanos 7. Convierte el alma, o sea, nos provoca a un punto de desesperación que nos damos cuenta, yo no me puedo salvar y yo no puedo justificarme ante Dios, pero Él puede justificarme. Entonces la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio, o sea, simplemente la historia acerca de cómo es Dios y lo que hace y ha hecho, es fiel. Y hace sabio al sencillo. Tienes que leer la Biblia, estudiar la Biblia y conocer los caminos de Dios. Entonces dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y si no es el caso, necesitas nacer de nuevo. Y no te lo estoy poniendo como culpa o condenación. Pero si no ha convertido la palabra de Dios tu alma, por eso la palabra de Dios no alegra tu corazón. Identifícate. O sea, ahí está tu diagnóstico. Entonces tienes que empezar a decir, Dios, entonces yo necesito nacer de nuevo. Todo aquel que en Él cree, que cree en el Hijo de Dios, nace de nuevo. Entonces necesitas ver eso, que es una realidad, es una necesidad y es lo más probable, si no hay alegría en tu corazón por la palabra de Dios, es por eso. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Para entender y ver mejor necesitas estudiar los preceptos de Dios. No son los mandamientos qué hacer, sino como la forma de vivir. Entonces los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y te choca. Okay. El temor de Jehová es limpio, otra vez, o sea, si esto no lo veo como algo que me limpia, sino que me deshace o algo así, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No tienes que andar en el temor de Dios simplemente cuando estás en una crisis, ¿ok? Es permanente. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y si tú no dices en tu corazón, es muy cierto y ya lo comprobé, entonces aún necesitas nacer de nuevo y por eso no te ha funcionado. Okay. Y para nacer de nuevo no es venir aquí, vamos a decir shandola, shandola y vas a caer o algo así. Eso es hacer teatro. Lo que es nacer de nuevo viene de arriba, viene de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que el viento viene y el viento va y no lo vemos, pero vemos el efecto. Así es todo el que nace del Espíritu. Ves el efecto de Dios en tu vida. Entonces, perdóname, si dices, ay, pero yo ya nací de nuevo. Entonces dame tu maestría en todo lo demás. Quiero aprender.
¿Okay? Entonces, no, nomás decías, sí, nomás decías, ahora hazlo. Porque de lengua, hablando de Santiago 3, de lengua, ya comimos un plato. ¿Okay? Y entre dicho y hecho, hay mucho estrecho. Ok, bien, entonces ya estamos en eso, los viejitos ya nos advirtieron, no es novedad esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muy buena oración. Y luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y ahora checa esto. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque sale de su corazón. Ahora, necesita haber un cambio aquí para que suceda esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Nos quedó claro? Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer eso, todos podemos hacer un movimiento, un ajuste, movernos aunque sea 3 grados a un lado y ajustarnos. Todos podemos como hacer esto con los ojos y parpadear y quizás ver mejor. Entonces, o sea, todos podemos enderezarnos y llenar mejor los pulmones, todos eso, pero puede haber alguien que está con esto y dice, sí, acepto, necesito nacer de nuevo. Eso es lo que me pasa, necesito nacer de nuevo. Eso es lo que necesito. Entonces, ahora es el tiempo de simplemente decir, entonces Dios, haz esto que dice tu palabra, haz esto en mí. Necesito y pido nacer de tu espíritu. No es un reseteo, no es borrón y cuenta nueva, ¿ok? Es perdón, es redención, es salvarte de la ira que viene si no estás en paz con Dios. Entonces, ser reconciliado con Él para poder acercarte. El problema no es que, bueno, 1, 2, 3 por mí y por mis amigos y por mi familia y por mi tía que está allá en Sonora. No, es esto, o sea, acéptame como el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí y le interrumpe. Y tienes que empezar tu speech. Tienes que empezar a decir bien las cosas. Y Dios te puede interrumpir y decir, a ver, maten el becerro encordado, traigan ropa para mi hijo, pónganle anillo, pónganle sandalias. Huele a cochino, pero es mi hijo. Lo acepto. Y lo acepto como hijo perdido que anhelaba volver a ver. Mi hijo era muerto y ahora vive y tenemos que hacer fiesta. Entonces, para nosotros es muy importante entender eso. Tienes que decir el speech, tienes que verbalizar con Dios y no decir, bueno, haz lo que tú quieras. No seas así. Imagínate, así pediste la mano a tu novia. ¿Quieres o no? Y ella, imagínate que te dijera, ay, pues no sé, lo que quieras. Como que quieres un poco mejor estímulo, ¿no? Un poco más confirmación. Y luego vas a la casa de los futuros suegros y dices, bueno, tengo el honor de querer pedir la mano de tu hija. Y que, imagínate, estarías pensando cosas si el papá de tu novia dijera, como quieras, si quieres llevártela, pues no sé, lo que tú digas. Dirías, ok, lo voy a orar. Voy a pensar un poco más sobre eso porque ¿qué sabe que yo no sé? ¿En qué están enterados mis suegros de cómo es ella? Que ellos están, sí, si quieres, o sea, yo te la envuelvo. Ya, o sea, sí, ya tú puedes lidiar con eso. Ok, entonces tienes que poder verbalizarlo bien. Tienes que poder decir en tanto. Jesús dijo al ciego Bartimeo, dice, ¿qué quieres que te haga? Pues lo que quieras. Quiero ver. Jesús le hizo ver.
¿Ok? Entonces necesitas ver eso. Necesito nacer de nuevo. Necesito ser nueva criatura. Necesito ser otra persona aquí adentro, aunque por fuera va a tardar y la gente va a decir, ¿quién sabe? Pero tú, Dios, tú que quedes satisfecho, comienza tu obra aquí y haz lo que a ti te agrada en mi corazón. Hazme nuevo hombre, hazme nueva mujer. Es eso. Quiero nacer de tu espíritu, pero eso viene de arriba, viene de su mano, pero lo puedes pedir. ¿Ok? Y no es porque hayas dicho, y algunos aquí en Aguana o en algún momento, ok niños, ¿quién es así? Vamos a Señor Jesús, y se oye en el tono de tu voz, Señor Jesús, o sea, es Jesús. O sea, si tú trabajaras y tu jefe se llamara Jesús, no diría, Jesús, cuando ya llegó el licenciado Jesús, o sea, endereza eso. Entonces, Señor Jesús, o sea, yo te puedo decir, di, Señor Jesús, confieso que hoy soy pecador, así que quiero ser tuyo, te pido tu perdón y morar contigo en el cielo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, tira eso y dile desde tu corazón. Estás en mar abierto y alguien te puede tirar la cuerda. Echa tu mano a esto y ahí estás. Y no, sí, vas repasando tus vocales. Di, sálvame. Ayúdenme, socorro, auxilio, no quiero morir en el mar y vienen 3 tiburones, ya los vi. O sea, dile así, ¿ok? Vamos a ponernos en pie. Todos en pie van a repartir a nosotros los elementos de la cena del Señor, pero antes de... Si necesitas arreglar esto ante Dios, si necesitas decirle, es un buen momento y cuando tengas así el pan y la copa en tus manos y puedas decir, creo que tú fuiste entregado por mis pecados y resucitaste para mi justificación. Creo porque derramaste tu vida, literalmente tu sangre, derramaste tu vida por mí en la cruz, puedo ser salvo. Y lo quiero. Y puedes decir, y lo quiero, lo necesito. Ahora, si esto ya es pasado para ti, puedes dar gracias otra vez más. Y decir, en base a lo que tú empezaste a hacer, te pido, Señor, que tú vayas actualizando el contenido y el tema y lo que sale de mi boca, conforme a tu palabra, ¿ok? Y vamos a orar y tú ya tienes tu guión, ya puedes decirle a Dios lo que ya tienes que decirle, ¿va? Mira, ya está, llegando luz y estamos con energía y todo esto, pero ¿verdad? Pudiste escuchar bien la palabra de Dios sin más, con tus oídos nada más. Señor, te damos gracias. Gracias por Jesucristo a quien enviaste, Señor, por nosotros pecadores, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado y murió, y fue sepultado y descendió al infierno, y al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos y se ha sentado a tu diestra, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y aquí estamos. Y te doy gracias, Señor, que moriste por mí, Jesús. Te doy gracias por tomar sobre ti el castigo de mi paz, que tú fuiste molido y fue la voluntad del Padre quebrantarte. Te doy gracias, Señor, que tu muerte en la cruz es todo lo que necesito para ser perdonado de todo lo que he hecho, de lo que hago y de lo que he de hacer todavía que no parece. Y te doy gracias, Señor, que envías a mi corazón tu Espíritu para guiarme, para redarguirme, para enseñar tus caminos,
para alumbrar mis ojos y para hablarme de ti. Y Señor, te doy gracias por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, que el día de mañana es el aniversario de que alguien empezó a publicar en el idioma del pueblo tu palabra. Y durante 5 siglos, donde quiera, escuchamos y entendemos. Y habiendo entendido, Señor, te damos gracias otra vez. Gracias por pisar mis talones. Gracias por rodearme por delante y por atrás. Gracias por perseguir y persistir y convencer, Señor. Y ahora, confirma en mí tu salvación. Y para los que ya estamos de este lado, Señor, actualiza el contenido de mi corazón, porque la ley de Jehová convierte el alma. Necesito, Señor, que alumbres mis ojos, que alegres mi corazón con tu palabra. Necesito que sea como miel en mi boca, miel que destila del panal. Y necesito y pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Por eso actualiza con estos contenidos de tu palabra, Señor. Dame los temas, dame la conversación, dame la meditación y el pensamiento y el verbo en mi boca que puedo decir. Y nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.